Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto. Gracias por estar con nosotros a esta hora en martes. Vamos a conversar con nuestros invitados de esta noche sobre los partidos políticos en la Asamblea Legislativa y la relación en perspectiva con la administración de Nayib Bukele. Eso entre otros temas. Queremos agradecer esta noche que nos acompañan en nuestros estudios Jorge Mazariego, él es diputado del Partido Demócrata Cristiano. Diputado, bienvenido. Buenas noches, un gusto. William, buenas noches. Suazo, buenas noches también. Buenas noches, pueblo salvadoreño, y agradecerte, William, por la invitación y pues acá de antemano dándole gracias a Dios por permitirnos estar dirigiéndonos hacia la población y tratar de por lo menos expresar nuestro punto de vista con los temas de coyuntura nacional. Bueno, perfecto. También agradecemos que está con nosotros Víctor Hugo Suazo, diputado del Frente Farabuena para la Liberación Nacional. Diputado, bienvenido, buenas noches. William, buenas noches Jorge. Un gusto estar acá nuevamente en 8 en punto, compartiendo con la ciudadanía pues puntos muy importantes para la nación. Excelente. Bueno, tenemos que decirlo, ¿no? Estaba convocado también Carlos Reyes, diputado, jefe de fracción del Partido Arena, nos había confirmado. A última hora nos avisó diciendo que tenía su problema de última hora. Pues bueno, el espacio ha estado abierto siempre para que él participe, pero ya es segunda oportunidad que nos hace esto. Pero bien, vamos a iniciar con algo de última hora, algo que está ocurriendo y que tiene que ver justamente con el presidente de la República. Vamos a mostrarles a ustedes una cadencia de Twitter o de tweet que ha escrito el presidente Nayib Bukele. Los escribió esta tarde y continúa. Incluso hace algunos minutos escribió otros tweets que tienen que ver con decisiones que están tomando sobre destitución o remoción de algunos funcionarios de cargos intermedios. Vamos a mostrarles a ustedes enseguida un poco sobre lo que ha tuiteado el presidente Nayib Bukele. Lo tiene ahí. Por ejemplo, este lo tuiteó a las, ¿qué sería? A las 7 de la noche. Dice: se le ordena al ministro de Gobernación, Mario Durán, que remueva a la subdirectora del INJUVE, nieta del expresidente Sánchez Serén. No contrate reemplazo, envíe su salario al ahorro de la institución. Ese fue uno. 7 de la noche, que está marcado obviamente con este día. Vamos a ver, este otro fue de más o menos las 5:16, un poco antes. Dice: se le ordena a la ministra de Vivienda, Michelle Sol, que remueva al hijo del expresidente de la República de su plaza en Fonavipo y que sus $4,000 de salario pasen a ahorro de la institución. Vamos a ver, creo que tenemos algo más ahí todavía. Hay como unos 5 tweets que he escrito en las últimas horas. Este otro: se le ordena al ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, remover de su plaza de 2.500 a la directora general de Centros Intermedios, Irma Mejía Mejía, nuera del expresidente Sánchez Serén. Promueva a un subalterno con credenciales para asumir el cargo y ahorre ese monto. Creo que venía algo más, lo tenemos ahí. Vamos a ver ese otro. Se le ordena al ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, que remueva de su cargo como directora de emisión de pasaportes al nieto del expresidente Sánchez Serén. Posteriormente, dice: contrate a alguien con credenciales para asumir el cargo de la mejor manera o promueva un subalterno. Vamos a ver si, creo que había alguno más, ¿no? Pero es que sigue escribiendo. A esta hora creo que hay algo más todavía en su cuenta de Twitter. Dice: se le ordena a la ministra de Turismo remover de su cargo a Walter Eduardo Iglesias Reyes, sobrino de Sigfrido Reyes, quien tiene el puesto de encargado de activo fijo. No contrate reemplazo, promueva a alguien de la misma institución. Bueno, ha continuado escribiendo el presidente de la República hace algunos minutos, pero hasta ahí nos quedamos, porque lo que tenemos enseguida, y con todo esto que está ocurriendo al interior del gobierno después de que tomó posesión Nayib Bukele, es un comunicado. Creo que lo tenemos también en el full pantalla. El comunicado es un comunicado donde hace referencia que el pasado domingo 2 de junio, durante el primer Consejo de Ministros del gobierno del presidente Nayib Bukele, se informó a todos los medios de comunicación la decisión de disolver las Secretarías de Inclusión Social, Gobernabilidad, Transparencia Técnica y Vulnerabilidad. Entonces desarrolla ahí prácticamente en 5 puntos la argumentación, donde hace la aclaración de que se trata de una reestructuración en la presidencia, que sobre esas instituciones disueltas hay que señalar que en muchos casos algunas de sus competencias estaban siendo duplicadas por ministerios y otras entidades. Dice que la presidencia actual se compromete a evitar cualquier vulneración de los derechos laborales de los ahora ex empleados. Sin embargo, se debe recordar que es competencia del presidente lograr efectividad en las operaciones de la presidencia. Habla que los proyectos que han sido valiosos para el desarrollo humano y para la protección y promoción de los derechos humanos de grupos vulnerables y que eran abordados desde las secretarías ahora suprimidas se mantendrán y se fortalecerán. Y cierra el comunicado diciendo que el trabajo que de ahora en adelante absorberán los ministerios y otras secretarías o comisiones de la presidencia será continuamente evaluado, tal como lo expresó el fin de semana el presidente Nayib Bukele. Eso es lo que tenemos en el seguimiento con todo lo que ha ocurrido en las últimas horas y que obviamente tiene un efecto sobre la actividad gubernamental. Bueno, diputado Suazo, quisiera comenzar entonces con usted un poco que nos explicara cuál es la visión del FMLN sobre esto que está ocurriendo al interior del gobierno ahora.
nosotros reconocemos que parte de las facultades que tiene el Consejo de Ministros, que es presidido por el Presidente de la República, es el hecho de crear secretarías, crear ministerios o también derogar, ¿verdad? Y es eso lo que hemos visto que ha empezado a hacer en su primer Consejo de Ministros. Lo que no se puede es vulnerar los derechos de los trabajadores sin un debido proceso y sin que se evalúe las características que tienen los trabajadores, el currículum que estos tengan, y atropellar los derechos de la clase trabajadora. En el comunicado que sale de la Casa Presidencial se habla de una reestructuración, cosa que es pertinente. Él está en su legítimo derecho de hacerlo, una reestructuración, y es algo que es normal en los cambios de administración. Lo vimos que lo hicieron las distintas administraciones pasadas, en el caso del FMLN. Pero vemos que a los trabajadores que por el momento se les ha notificado el hecho de que van a ser despedidos. Es decir, estamos hablando que estas personas no están siendo, no les están cambiando las funciones o los están moviendo de posición, sino que están siendo despedidos. Entonces, ahí deja un poco en duda si realmente estamos hablando de una reestructuración en el que se les cambia, se les reasignan otras tareas a estas personas, sino que estamos viendo que de un plumazo hay instituciones que han sido borradas. Se comenta de que en algunos casos hay duplicidad de funciones, pero vemos algunas de las instituciones que también ha creado, como el hecho de una Secretaría de Comercio, ahora parece que crean. Y cuando vemos que dentro del Ministerio de Comercio, el Viceministerio de Economía, hay un viceministerio que ve esa parte. Entonces ahí es donde estamos viendo una duplicidad de funciones. Y yo creo que algo que es muy importante que se debe tomar en cuenta por parte de la nueva administración es toda la experiencia acumulada que ha habido en estas instituciones. Yo creo que la institucionalidad debe ser respetada y se debe de tomar en cuenta toda la experiencia que ha habido, y eso es un costo que ha tenido el Estado durante este tiempo. Todas estas personas han sido capacitadas y tienen una experiencia que en algunos casos ha sido traída desde organismos multilaterales como el BID, la CEPAL, que capacita al personal, y es muy peligroso que esto se pierda. Y yo creo que ahí, diputado, no se trata, y en muchos de estos casos, insisto, no se trata de situaciones en las que eran muchos de ellos militantes orgánicos del FMLN. En los casos que hemos visto hasta el momento, en las secretarías que han sido removidas, hemos visto que hay personas que vienen desde muchos años trabajando en esta institución, en estas instituciones, y que lo que han dado al Estado es pues su trabajo, su sacrificio, y que en la mayoría de casos estas personas estaban comprometidas con la institución. Sí, es cierto, puede ser algún caso de que hay algún militante, algún afiliado a algún partido político, la gran parte no lo es, pero nuestra Constitución prohíbe que se persiga a la gente o se le quiten sus derechos por razones de índole político. Es decir, el hecho que sea un militante o un afiliado a un partido político no le quita su derecho humano, su derecho constitucional a la estabilidad laboral. Ahora bien, cuando vemos, por ejemplo, en la Secretaría de Transparencia, vemos que yo soy usuario de la red social Twitter, y estaba viendo a una señorita que trabajaba en la Secretaría de Transparencia, y que ella manifestaba: yo no soy afiliada a ningún partido político, y ella exponía cuál era su currículum y cuál era su experiencia, y definitivamente estaba muy calificada para el puesto. Pero ahora resulta que pues se pierde ese capital humano, y eso es sin duda una pérdida para el Estado. Ahora, ¿cómo se explica el caso de todos los parientes del presidente de la República que estaban en los cargos y que justamente son los que el presidente ha destacado en su Twitter esta tarde-noche, donde ha escrito los cargos, nombres, salarios de familiares directos del presidente, nietos, hijos del presidente de la República? Porque lo que se ha señalado en esto es que ha habido nepotismo. Sí, en esos casos pues tiene que verse la parte legal de cada caso, ¿verdad? Los contratos que estos tengan o los nombramientos.
De igual forma, como hemos visto en los nombramientos por parte de esta administración, en el que sin duda alguna hay familiares del presidente de la República vinculados, ¿verdad? En los nombramientos que ha hecho su gabinete hay familia por parte del ahora presidente. Del actual presidente. Del actual presidente. Entonces, pero bueno, esas son el círculo de confianza que él tiene y es una práctica que hemos visto que él ha estado repitiendo desde sus administraciones en las alcaldías que ha tenido. Ha sido una práctica muy habitual en su administración y pues el llamado que se le hace que indistintamente cuál sea la persona que él crea que conveniente remover de un cargo, pues que le respete sus derechos y su estabilidad laboral. Bueno, diputado Mazariego, ¿cómo lo están viendo ustedes esto que está ocurriendo entonces? Bueno, toda esta comunicación no oficial que tiene que ver lo que se hace a través del Twitter, ¿no? Que no es una comunicación oficial, pero que se asume como tal, ¿no? Habría que ver cuáles son los procedimientos que se están siguiendo internos, porque en cada institución hay procedimientos que se deben de seguir, ¿no? Pero bueno, quisiera conocer entonces su punto de vista. Exacto, la verdad que yo siempre mantengo la ideología que en las redes sociales siempre se dicen verdades a medias y mentiras, pero una verdad 100% no se dice. La verdad que nosotros conocíamos actos de nepotismo, no solo del presidente de la República, hay muchos más, y no solo de este presidente, sino que de todos los gobiernos que han pasado en nuestro país, William. Aquí no podemos tapar el sol con un dedo, es una realidad. Pero, ahí viene el pero. Hay que buscar los procesos legales para poder establecer un precedente. Está bien, ahorita se está haciendo como una alegoría, ¿verdad? Una felicidad política, se está demostrando una cacería así sin distinción alguna, haciéndolo ver nada más lo que se está haciendo. Si se está haciendo esto, también hay que cuidarse que el gobierno actual no caiga en lo mismo. Nosotros, cuando digo nosotros, un grupo de parlamentarios presentamos la ley del nepotismo, pero en la Asamblea Legislativa no ha querido caminar en la comisión la ley del nepotismo, por el miedo que se tiene a esta figura. Y una de las figuras es, hay que ver el tiempo, si existe nepotismo, porque no puedo desacreditar yo a toda mi familia solo porque yo soy político. Pero ¿qué pasa con los familiares que están contratados antes de que comience mi gestión? Ahí no puede existir el nepotismo. Es excepción a la regla general. Por ejemplo, nosotros, cuando digo nosotros, la democracia cristiana, estamos viendo con responsabilidad este problema. En el 2015, el doctor Parker presentó una pieza de correspondencia que hace similitud a lo que es el remedio amargo que mencionó el señor presidente. Y el remedio amargo no es para que lo tome el pueblo salvadoreño, la gente de abajo, es para que lo comencemos a tomar todos. No es populismo. Está la pieza de correspondencia presentada en el 2015 que establece que todos los funcionarios públicos que ganemos salarios más de $3,000, que se les descuente el 10%. Que sería un impuesto especial, digamos, prácticamente con todos esos cargos. Sí. ¿Destinado a qué? ¿Al tema de seguridad o específico? A cualquier tema de país. Tema. ¿Para qué? Para que abondemos nosotros. Pero ¿qué pasa? Yo estaba viendo, dicen en redes sociales, 400 despidos. Miren, estas personas que tenían salarios de $500, $600 de algunas carteras de Estado, ese sí va a ser trago amargo, pues una medicina amarga, que se vayan sin salario, y sabemos que las condiciones laborales en nuestro país están delicadísimas, no hay condiciones laborales. Entonces, al ver todo eso, William, la verdad que lo que uno tiene que hacer es reflexionar y decir, sí estaba mal, pero también no se dice que todo lo que se está haciendo bien. Yo no quiero de ninguna manera u otra descalificar a ni un funcionario público, apenas tienen horas de haber sido nombrados, hay que ver el trabajo que ellos van a hacer, bueno, y el mismo trabajo los va a descalificar o los va a calificar. Bueno, perfecto, nos vamos a quedar en ese punto, vamos a nuestra primera pausa comercial, volvemos. Si estás ahorrando, estás ganando. Por cada $150 que ahorres, participas en sorteos en efectivo y premios al instante por más de $60,000. Ahorra y gana con Banco Promérica. Continuamos en 8 en punto. Bien, bueno, tengo que asumir que ambos estuvieron durante la toma de posesión el sábado anterior, ¿no? En esa actividad, obviamente era una sesión solemne donde se hizo todo el procedimiento de investidura del presidente de la República. Hay dos hechos que me gustaría conocerlo de parte de ustedes, diputados, y uno es obviamente el mensaje
el mensaje que ha dado el presidente de la República ahí en ese contexto el día sábado, pero el otro tiene que ver también con una situación que ocurrió, que fue el abucheo que casi hubo de manera unánime pensaría que prácticamente fue para todos los diputados en Asamblea Legislativa, ¿no? Algunos se estaban diciendo de que no necesariamente se hacían cargo de esos abucheos y demás, pero sí ocurrió una situación como esa. En primer lugar, en el caso de los abucheos, diputado Mazariego, ¿cómo lo han asumido ustedes? ¿Cómo lo interpretan? ¿Qué significa eso? Bueno, William, la verdad que yo sí los tomo con responsabilidad. Significa que estamos recogiendo los frutos de todo el mal trabajo de muchos diputados en la Asamblea Legislativa, hay que aceptarlo. Muchos ni siquiera llegan a la Asamblea, esto el pueblo lo desconoce. Muchos incluso en las comisiones, solo los suplentes los asumen su responsabilidad. Eso no tiene que estar pasando, porque en cada departamento, en cada municipio ven a los diputados propietarios haciendo nada, pues. Entonces el trabajo legislativo es algo distinto. El diputado, cuando está en campaña, siempre ofrece más de lo que puede hacer. La Constitución ya establece cuál es la responsabilidad de los diputados de la República. Reformar, crear y derogar leyes. Solo esos 3 aspectos. Pero muchos diputados andan ofertando que hasta le van a hacer pavimentación de calles, proyectos, infinidad de proyectos como que fueran ministros, pero igual. La verdad que el abucheo hay que tomarlo con responsabilidad, lo reitero. La población tiene el descontento, solamente que no se le está dando a la población las verdades de todo lo que se hace. Yo digo, bueno, el abucheo no fue para mí, porque yo sí trabajo en la Asamblea Legislativa, incluso una publicación de un diario, un periódico de mayor circulación, salgo entre los primeros 10 diputados que más ha votado y más está en la Asamblea Legislativa. Es algo que el mismo trabajo lo reconoce. Pero, ahí viene el pero, hay que ponerle atención a todo ese malestar de la población. Hay que trabajar a favor de la población. Uno de los defectos que sí crean problemas en la Asamblea Legislativa es que los diputados quieren solo favorecerse con lo que presenta su partido político, y cuando un partido X, Y o L presenta una pieza de correspondencia o quieren hacerlo que no es bueno, simple y sencillamente porque es de otra ideología política, y yo no comparto esa actitud. O sea, la idea es ocurre con mucha frecuencia. Claro, eso ocurre en todas las comisiones. Si es mi fracción, si es mi partido, entonces es bueno, pero si el otro lo hace, no acompañan o no. Efectivamente, yo presenté una pieza de correspondencia donde se le haga el carril único a los motociclistas para que no anden entre medio de todos los vehículos. La mayoría de países desarrollados tienen esa función de hacerle un carril especial, pero como era Jorge Mazariego de la Democracia Cristiana, no fue tomado en cuenta. Hemos presentado una pieza de correspondencia de protección para el río Lempa, como era la Democracia Cristiana, no ha sido tomado en cuenta. Te decía anteriormente, fue presentado en el 2015 una pieza de correspondencia donde se le tiene que descontar un cierto porcentaje a todo aquel funcionario que gane más de $3,000 o $4,000, si mal no recuerdo, para que vaya para un fondo especial para poder de una manera u otra socarnos el cincho todos los salvadoreños. Ahora, pero ¿usted cree entonces que la población, cuando los ha abucheado, cuando los ha insultado incluso, es porque hacen una evaluación general de todos, y es decir, ahí se van justos por pecadores? Claro, la población, William, ¿cuál es el salario mínimo? No tienen un salario mínimo digno. ¿Qué se les ha ofertado? Mejoras en el salario para que reaccionen, y no solo a la población en general, sino que te has dado cuenta que se le ofertó mejoras salariales a muchos sectores. Ojalá, estamos esperando que sí se cumpla de verdad, porque estoy viendo también el sector de lo que es la policía y la Fuerza Armada, con el salario que tienen no salen adelante. Ojalá que se les cumpla el incremento, aunque ahora vi el nuevo director estableciendo y diciendo que próximamente, ya muy pronto, presentará una pieza de correspondencia para una mejora salarial. Sector salud, están pidiendo que se les cumpla la ley, que es el 8%, que lastimosamente no se les cumplió años atrás, y la ley establece que es el 8% de escalafón, se les daba de una manera 5%, 3%, 2% y hasta el 1%. Ojalá que al sector salud se le cumpla el 8%. Y así, para hablar de algunos sectores, la Inspectoría de la República, 11 años de no tener escalafón económico y abandonado, sin vehículos, sin ni una mejora. Entonces el país tiene razón en sentirse mal
con los que hacen las leyes, con los que hacemos las leyes. A eso me refiero, todos estos problemas. Es lo que estamos recogiendo de todos los años que se ha hecho. Ya vamos a entrar un poquito más adelante sobre la parte ya de contenido. Diputado Suazo, el FMLN, ¿qué interpretación hizo entonces de esos hechos del sábado anterior? ¿Hasta dónde, digamos, eso les está, de alguna forma también, como dice el diputado Mazariego, invitándoles a reflexionar un poco sobre lo que se hace o no se está haciendo desde el primer órgano del Estado? Nosotros creemos que este hecho responde a que ahora la sociedad en estos días es mucho más crítica a la sociedad que teníamos anteriormente. Y esto tiene a su base que ahora la sociedad tiene mayor acceso a la información, tiene mayor transparencia y por lo tanto tiene mayor contraloría hacia los funcionarios públicos. En este sentido, la ciudadanía tiene control sobre el quehacer, no solamente que tienen los diputados y diputadas, sino cualquier funcionario público, hablando de los alcaldes, hablando de los concejales y hablando de los funcionarios del Ejecutivo. Entonces, es esa la manera en la que pues, la población pudo manifestar su disconformidad y creo que nosotros como funcionarios públicos debemos de tener siempre esa disposición de transparentar nuestro trabajo, de transparentar todo nuestro quehacer y nuestras decisiones. En ese sentido, nosotros, la administración pública irá mejorando y tomando en cuenta las inquietudes de la ciudadanía. Yo creo que en esa ruta hay que seguirla, ¿verdad? La ruta de la transparencia para que haya un mayor control por parte de la ciudadanía. Pero ahora, esto... en términos de identidad, porque aquí hay un tema, creo yo, que es muy sensible y tiene que ver con el hecho de que tanto los diputados, a través de sus decisiones en Asamblea Legislativa, se están identificando con los intereses de la población. Entonces, ¿hasta qué punto, digamos, esto no está denotando también que ha habido un alto nivel de desconexión de los partidos políticos, y en este caso particular de los diputados con la población en general? Es correcto. Ahora, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa todas las discusiones son absolutamente públicas. Todas las comisiones son transmitidas en vivo, cosa que anteriormente no se daba. Entonces, ahora el ciudadano tiene mayor control sobre lo que hace el funcionario público, en este caso concreto de los diputados y diputadas. Ahora con las nuevas herramientas de telecomunicación, las redes sociales, por ejemplo, no solamente se tiene mayor información, sino que se tiene información más rápido. Y esto definitivamente incide en este tipo de reacciones. Ahora bien, la ciudadanía debe tener esa actitud de control ciudadano, eso es totalmente correcto, así debe de ser. Hay que controlar el poder, pero esto hay que también tomarlo en cuenta para toda la administración pública. Y ahora que van a asumir nuevas autoridades dentro del órgano ejecutivo, yo creo que la ciudadanía también debe de exigir mayor transparencia para tener un mayor control ciudadano y también estar a la expectativa de cuáles son las decisiones que se van a tomar. Si estas decisiones van a ir en función, en beneficio de la población o van a ir en detrimento de las grandes mayorías. Y nosotros podamos también expresar, cuando nosotros no estemos de acuerdo con una decisión asumida por el Ejecutivo, debemos de expresarlo y estamos totalmente en nuestro derecho. Por parte de los partidos políticos, esta definitivamente es una obligación y es parte de la democracia. Esa es parte de una república y definitivamente ese sistema de pesos y contrapesos debe de funcionar, pero no hay que descargarlo únicamente en los partidos políticos, sino que la ciudadanía debe de empoderarse y estar siempre en disposición de observar y vigilar el funcionamiento de la administración pública, y esto incluye también al órgano ejecutivo. ¿Usted cree que el órgano ejecutivo no está sometido al mismo nivel de escrutinio al que se someten ustedes como legisladores? Yo te mencionaba el ejemplo de las comisiones de la Asamblea Legislativa en las que son transmitidas en vivo. Por ejemplo, en el órgano ejecutivo no hemos visto que las sesiones del Consejo de Ministros sean en vivo. Creo que sería un paso muy importante. Hemos visto que sí han habido avances. De hecho, con la Secretaría de Transparencia que se creó en las administraciones del FMLN hubo mucho avance y hemos visto que ha habido ese legado en el que hay toda la información pública de carácter oficioso y también las que han sido solicitadas están totalmente a disposición de la ciudadanía para que lo pueda consultar. Ahora no sabemos cómo va a ser eso porque fue eliminada la Secretaría de Transparencia, pero
creemos que el órgano ejecutivo sí puede dar pasos importantes encaminados hacia la transparencia. Yo creo que una deuda muy importante que tiene el órgano ejecutivo es la transparencia fiscal, porque hemos visto que lamentablemente pues sí se ha transparentado por el lado de la parte pública, pero también hay que tomar en cuenta que en la sociedad hay actores muy importantes, como las grandes empresas, en las que hemos visto que ha habido casos de gran evasión fiscal y que pues esto sigue siendo oculto para la mayoría de la ciudadanía. Y creo que en ese camino el Ejecutivo podría avanzar. Sí. Nos quedamos en ese punto, hacemos una pequeña pausa, regresamos con más. En parte del discurso del presidente de la República del sábado anterior, él hacía varias referencias. Una de las frases fue: nuestro país es como un niño enfermo. Decía él, nos toca a todos ahora cuidarlo, tomar ahora un poco de medicina amarga, tener un poco de dolor, asumir la responsabilidad y que obviamente tocaba a todos sacar adelante al país. Habrá momentos difíciles, dijo, duros, pero los tomaremos con valentía y espero que me acompañen. Pero esa referencia de que nuestro país es como un niño enfermo, y hizo esa analogía, diputado Mazariego, cómo interpretarla, incluso, bueno, en los tweets que escribió hace algunos minutos atrás, que tiene que ver con donde él ordena la destitución de los hijos y nietos o parientes del expresidente Sánchez Serén, en uno de esos le puso medicina. Entonces, claro, uno inmediatamente asocia eso un poco a esta parte donde él hizo referencia en el discurso sobre el caso de este niño enfermo, y donde dijo que había que tomar un poco de medicina amarga. Pero ¿cómo entenderlo esto? ¿Cómo interpretarlo, diputado? La verdad que yo lo he interpretado de la manera, a título personal, pues, lo he interpretado que las decisiones iban a ser fuertes, pero no unas decisiones donde la medicina amarga fuera para otras personas y yo solo estar viendo y sonriendo. Por eso hacía referencia a la pieza de correspondencia que fue presentada en el 2015. Si vamos a tomar medicina amarga, que sea todos los salvadoreños, porque también parte del discurso fue que entre todos los salvadoreños vamos a empujar a El Salvador para sacarlo adelante. Sabemos que está difícil la economía de nuestro país. Ahí, de verdad, estamos prácticamente colapsados. La ciudadanía lo que pide es trabajo. Bueno, en mis redes sociales no hay día de Dios que no me escriba un salvadoreño, una salvadoreña: diputado, por favor, consígame trabajo. Todos los días, cuando uno va a las comunidades: diputado, por favor, consígame trabajo. Los salvadoreños somos trabajadores, gracias a Dios, pero esto no significa que aunque seamos trabajadores, ya vamos a tener trabajo de la noche a la mañana, y eso es lo que a mí me preocupa, que en el discurso tampoco se ofreció nada, sino que simple y sencillamente empujemos entre todos, resolvamos, vamos a tomar medicina amarga como un niño enfermo. Sí, es cierto, sabemos que el país está enfermo. Sabemos que los pilares están totalmente golpeados, William. Sí. ¿Usted esperaba al menos algunas líneas básicas, claves de hacia dónde, de cuál era la visión del país que se quiere construir en los próximos 5 años? Al menos yo esperaba, por ejemplo, decir cuál es la forma de que se va a sacar el país adelante. Bueno, ahora se habla que la delincuencia solo se va a retomar a través de recuperando territorios. El FMLN ya lo hizo y fue fracaso, porque todos sabemos cómo están los territorios de nuestro país. Pueden llegar 100 elementos de la Fuerza Armada con la policía y recuperan el territorio, pero ¿van a estar ahí todos los días? ¿O cuánto tiempo va a estar ese territorio en manos del ejército? Cuando regresen nuevamente a los cuarteles o las bases, automáticamente en menos de 24 horas ya han regresado los delincuentes al territorio. Entonces no es un territorio recuperado. Para recuperarlo hay que invertir distinto, hacer programas, etcétera. Hay que hacer muchas cosas. Entonces cuando hablamos del discurso, la verdad que yo lo sentí demasiado sobrio, demasiado light, demasiado tranquilo, a decir no me comprometo con nada para que no me pidan nada. También no me pareció cuando dijo 5 años son muy poco, cuando criticaba y cuestionaba al FMLN en los 10 años de gobierno. Entonces, por ejemplo, yo no puedo estarme quejando como diputado que 3 años son muy poco o son mucho. No, yo en estos 3 años, sean poco, sean mucho, yo voy a hacer mi trabajo legislativo como tal, con responsabilidad, con idoneidad y
sabiendo que lo que estoy haciendo es para el pueblo salvadoreño. Entonces ese es, el discurso tiene mucha, yo he leído muchas personas que han dado su punto de vista y nadie está conforme con el discurso, ya que no fue algo con base, con líneas fuertes a decir esto hay que hacer para sacar adelante el país. Pero bien, vimos que en la campaña presidencial tampoco hubieron propuestas y ahora tampoco hay propuestas. Entonces no hay un compromiso serio, la verdad, para sacar el país adelante. Pero lo dije en el primer segmento, yo no quiero descalificar a nadie, sino que lo descalifique su misma gestión, que ellos hagan en el ministerio o o donde estén laborando para el país. Sí, diputado Suazo, entonces en el FMLN, ¿cómo han interpretado el mensaje del presidente? Esas primeras declaraciones, y ahí creo que es importante que hablemos, ¿no?, de cuál va a ser el papel de ustedes como fracciones, en el caso del FMLN, en el caso del PDC, por ejemplo, en la relación que se debería de establecer en adelante con la administración Bukele. Pero en principio sobre el discurso siempre. Sí, para interpretar las palabras dichas por el presidente Bukele es bien difícil tener certeza a qué se refería, en vista que pues no dejó con claridad cuáles son sus propuestas en cuanto a salud, en cuanto a educación, los grandes problemas del país, pensiones, fiscal. Sabemos que en El Salvador hay grandes problemas y uno de los grandes problemas es la desigualdad. Y seguramente a él le va a tocar tomar decisiones difíciles. Por ejemplo, para reducir esa desigualdad es necesario una reforma fiscal que vaya enfocado a que las personas que tengan mayores ingresos contribuyan más al desarrollo del país. Es decir, que sea una reforma progresiva. Y eso para él seguramente será muy difícil porque implicaría tocar a grandes empresarios que son del círculo de él. Sabemos que el presidente Bukele es un gran empresario y seguramente para él sería una decisión muy difícil, pero no sabemos realmente a qué se refería con medicina amarga, porque su discurso, pues, de los grandes problemas del país no dejó certeza cuáles son sus propuestas o cuáles son sus compromisos. Sí. Nosotros como partido político vamos a estar en la expectativa, porque todavía hay una gran incertidumbre sobre cuál va a ser el rumbo que él le va a dar al país. Ahora nosotros podemos vislumbrar que ante algunas palabras expresadas por él anteriormente, existe una intención, y lo hemos visto en estos últimos días, que trata de reducir al Estado a lo más posible, ¿verdad? Ya lo dijo cuando fue a dar su discurso al Heritage Foundation, que quería un Estado lo más pequeño posible, y eso es, en definitiva, neoliberalismo. Pero ahora bien, nosotros vamos a estar a la expectativa de cuáles son las iniciativas que él va a impulsar. Y nosotros lo que le podemos decir a la población es que nuestros votos en la Asamblea Legislativa van a estar siempre a la disposición de favorecer a las grandes mayorías, sobre todo en esas grandes mayorías a las personas más desfavorecidas. Ya, y en esa línea, diputado, tengo una pregunta. En marzo pasado el Fondo Monetario Internacional recomendó al país, que no es primera vez que lo hace, pero lo reiteró, que aumentar el impuesto al valor agregado 2 puntos y aplicar el impuesto predial, decían ellos, para ajustar 2 puntos del Producto Interno Bruto, y que esto pueda ocurrir entre 2019 y 2020. Obviamente que son decisiones que tendrán que pasar por Asamblea Legislativa. Es correcto, sí, definitivamente en materia impositiva tiene reserva de ley y tiene que pasar por la Asamblea Legislativa. En esos casos, en las administraciones del FMLN ya han habido presiones, concretamente el Fondo Monetario Internacional, de aumentar el IVA. Y ahora surge este nuevo comunicado o recomendación por parte del Fondo Monetario Internacional, en el que insiste en esa parte de aumentar el IVA. Nosotros, como grupo parlamentario del FMLN, como lo expresaba anteriormente, vamos a estar en la disposición de acompañar las iniciativas que vayan en favor de las grandes mayorías. Pero si estas iniciativas van en detrimento de la clase trabajadora y, en definitiva, sería una desmejora a la economía, no solamente del pueblo trabajador, sino que de todo el país, en definitiva que nosotros no lo estaríamos acompañando. En materia impositiva, en este caso concreto, un aumento al IVA, en definitiva, no lo estaríamos acompañando. Habrá que ver si esto va a ser impulsado por esta administración.
Ahora bien, nosotros estamos conscientes de que hay necesidad de aumentar los ingresos del Estado para atender las necesidades de la población, pero eso tendría que hacerse en virtud de una reforma que sea progresiva, es decir, que contribuyan las personas que tienen mayor capacidad económica y no castigar a la clase trabajadora. Bueno, perfecto. Vamos a hacer la última pausa comercial. Volvemos al cierre. Bien, estamos al cierre de 8 puntos, diputado Mazariego. Entonces, ¿de qué manera entablar las relaciones con el presidente de la República? Está claro, ¿no? El presidente Nayib Bukele no tiene necesariamente una fracción sólida, digamos, o por lo menos una fracción fuerte que le permita tener a la mano la correlación, o por lo menos la aritmética de los 43 votos. Gana uno que obviamente espera que lo acompañe en todas las iniciativas que él impulse, pero son 10 legisladores. Entonces, obviamente que para completar necesita, en el caso del FMLN, del PCN, el PC, es decir, depende del tipo de correlación que quiera armarse, ¿no? Entonces, pero el PDC, ¿cómo está viendo a futuro la relación entonces con el presidente de la República? ¿De qué va a depender de que ustedes estén dispuestos entonces a apoyar las iniciativas o no del Ejecutivo? Pues mire, nosotros siempre hemos sido oposición todos estos años atrás, desde que Duarte terminó su mandato. Sí. La democracia cristiana siempre ha venido siendo oposición, pero ¿por qué le decía yo una oposición verdadera y no en contra de colores políticos? A mí no me interesan los colores políticos. Yo voy a hacer oposición cuando sea un proyecto que vaya en contra, en detrimento de la población salvadoreña. Por decirle, ¿cómo voy a estar yo en contra de un proyecto que sea de la ley de agua? Por ejemplo, un tema tan delicado y que sí es necesario en nuestro país. ¿Cómo voy a estar yo en contra de que solo porque el presidente de la República no es de mi partido político y presenta una pieza de correspondencia, un anteproyecto de ley que vaya en beneficio de la población salvadoreña? No estaría yo en contra. Ser oposición es oponerse ante las cosas que vayan en contra, en detrimento del pueblo salvadoreño. Y eso sí lo voy a reiterar siempre. No siempre, hasta el momento no conocemos qué es lo que va a presentar, no sabemos si de verdad va a ser un verdadero trabajo y va a poner su gente a retomar. Incluso yo en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático dije el tema de agua que se detenga ahorita, que se quede en la mesa hasta que el presidente electo en ese momento asuma como tal, y los ministros, el de Medio Ambiente y Cambio Climático, el de Medio Ambiente y el de Agropecuario, vengan al seno de la comisión y retomen el tema con responsabilidad. ¿Por qué dije con responsabilidad? 10 años del FMLN y el tema del agua solo fue hecho una campaña política y no un proyecto de ley y no como tal, con responsabilidad. ¿Usted no vio al FMLN comprometido con su fracción allí en la Asamblea Legislativa sobre ese tema de agua? No, William, porque 12 años y todavía aprobamos 14 artículos y haciéndolo público y viral que estábamos privatizando el agua. Esa es una responsabilidad. Eso es mentir al pueblo salvadoreño. O sea, hay que decir las cosas como son. Entonces, si viene ahora el presidente y a través de su ministro presenta un anteproyecto de ley, bueno, hay que verlo, hay que estudiarlo, pero no significa que solo porque viene el presidente todo viene ante amén y viene bien, y ahí hay que aceptarlo tal y como viene. Eventualmente hay una discusión abierta en Asamblea Legislativa y es sobre el anteproyecto de ley de reconciliación, ¿no? Exacto. Naciones Unidas incluso allí hizo el reclamo de que detuvieran esa discusión, en tanto no lograran un anteproyecto que de verdad cumpla con todos los requerimientos, los estándares internacionales que tienen que ver con toda esta parte del conocimiento de la verdad y lo demás, ¿no? Entonces, pero ¿hasta qué punto, por ejemplo? Porque ese es un tema que terminará en manos del presidente de la República, ¿no? Porque tendrá que sancionar o vetar. Entonces, ¿cómo entrar con esa discusión, por ejemplo? Nosotros, por ejemplo, yo he estado en algunas discusiones y estamos respetando la resolución de la sala, que la sala solo se apoya en los pilares fundamentales de lo que es la justicia, la verdad, la no repetición y la indemnización, que es la misma reparación. Entonces, no nos podemos salir de esos 4 pilares fundamentales. Entonces, no podemos nosotros legislar fuera de lo que la misma sala nos está ordenando. Hemos sido respetuosos, hemos escuchado nosotros, la comisión ad hoc tuvo un año de estudio, nosotros como comisión hemos escuchado partes de las víctimas, pero tratar de que todo esto, un problema desde hace 30 años,
que lo resolvamos nosotros. El 13 de julio es la fecha límite que tenemos de la Sala de lo Constitucional. Ojalá haya más tiempo. No desconozco si de verdad se va a dar más tiempo, porque es un problema que está latente ahorita. Perfecto. Solo para cerrar, diputado Suazo, entonces, en el tema de ley de reconciliación, el abordaje, ¿cómo hay que terminar de hacerlo entonces? Porque, insisto, ¿no? Este es un tema que terminará en manos del presidente de la República, y él ya también advirtió o emitió su opinión también sobre ese punto, de pedir de que se cumpla de acuerdo a los estándares. Sí, por un lado está el análisis jurídico que se tiene que realizar en torno a la sentencia de la Sala de lo Constitucional, y ahora la nueva medida cautelar que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero aparte de eso, como grupo parlamentario del FMLN, la principal vía que debemos de tomar nosotros para darle al país la mejor ley posible es, en definitiva, hacerlo con las consultas con las asociaciones de víctimas. En definitiva, creemos que no puede haber una ley sin que se tome en cuenta a las víctimas, que son al final las que tienen el derecho, a pedir esa justicia, y que eso es lo que establece la sentencia de la Sala de lo Constitucional. En definitiva, esto tiene que creo que es conveniente que se dé el espacio suficiente, el tiempo suficiente, para que en la Asamblea Legislativa tanto la comisión como cada grupo parlamentario pueda hacer sus esfuerzos para ir al encuentro con estas asociaciones. Sí. Y pues tomar en cuenta los criterios de justicia, de no repetición, de reparación a las víctimas y de sanción también. Bueno, excelente. Se nos fue el tiempo. Gracias, diputado. Bueno, William, siempre un gusto. Muy gentil. Gracias, diputado Macera. William, muy amable. Buenas noches. Excelente. Bueno, nosotros agradecemos a ustedes su audiencia. Nos vamos a ver mañana siempre en 8 en punto. Mientras tanto, les invitamos a que se queden con Sin Su Permiso. Buenas noches.